Shavuot a todos nuestros amados y saludos a todos nuestros ministerios asociados y los que nos siguen a través de esta red de Facebook. Hoy quisiera hablar de un tema yo diría que bien importante en estos tiempos que estamos viviendo, y es de la contaminación que puede haber en el creyente, o cómo un creyente puede ser contaminado para que el enemigo pueda ganar terreno en su vida. Y esto no es solo con los creyentes, sino con el ser humano. Hay una realidad espiritual y muchas veces no es bien entendida. Y esa realidad espiritual que tú no ves es la fuente, es la fuerza de lo físico, de la realidad física que muchas veces el hombre vive. A veces viene por las palabras, a veces viene por la debilidad que tú tengas, bien sea en la fe o en el espíritu, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención porque para que la maldad te pueda tocar o el mal pueda tocar, debe haber esa debilidad, y esa debilidad va a abrir las puertas. Y una de las características o de los puntos que el enemigo o las fuerzas del mal utilizan para poder llegar al hombre, al creyente, es la contaminación. Contaminar el alma, contaminar el espíritu. Por eso tenemos que guardar nuestra mente, guardar nuestra alma, guardar nuestro espíritu. Y voy a darles un ejemplo que tiene que ver con Yeshua y tiene que ver con los fariseos, porque aunque esto es en un ámbito religioso, esto también es una realidad pues fuera de lo religioso. Es lo que nosotros oímos o lo que come nuestra alma, nuestro espíritu, cuando oímos algo que no conviene o que puede hacer daño a nuestras vidas. Por ejemplo, el capítulo 15 de Matitiahu, de Mateo, habla de la contaminación del hombre, lo que contamina realmente al hombre. Dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: que también vosotros quebrantáis el mandamiento de Adonai por vuestra tradición. Entonces, claro, aquí hay una discusión con respecto a la tradición y lo que los fariseos y los escribas habían puesto como una forma de purificarse, y la palabra del Señor o la palabra de Yeshua, del Mesías, quien trae entonces una verdadera interpretación con este hecho. Para nosotros entender esto tenemos que ir unos versos atrás, el 34, que dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él toda clase de enfermos, todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Entonces acá el punto es la sanidad de Yeshua a aquellos que necesitan, por el amor que él tiene y la compasión a las almas. Y por otra parte, las takanot o las leyes de hombre que habían entonces hecho los fariseos, los escribas, y que venían de la tradición de los ancianos para hacer puro al hombre. Entonces ellos no podían entender cómo es que entonces hay esa manifestación poderosa, etcétera, etcétera, y van a comer y no se lavan las manos. El asunto no es que Yeshua quería que comieran con las manos sucias, el punto no es comer con las manos sucias, el punto es que el no hacer las oraciones que ellos inventaron o dijeron por su boca y que pasó de generación en generación, o tenía el tiempo X para hacerse puros, no era necesario hacerlo. Ese es el punto de Yeshua. O sea, la oración de ustedes no es necesaria hacer para la purificación, porque eso es tradición y ustedes la están poniendo por encima del mandamiento. Pero aquí hay algo que tiene que ver con la boca, y a eso voy.
El verso 10 dice, y llamando a la multitud les dijo, oíd y entender, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando Yeshua está dando estas afirmaciones, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre y no lo que entra. Lo que está diciendo en ese contexto es, si ustedes comen sin hacer las oraciones de ellos, lo que ellos han dicho y enseñado para la purificación, si ustedes lo comen, a ustedes no les va a pasar nada, porque eso no los va a contaminar. El comer de esa manera no les va a contaminar. Pero si ustedes comen lo que ellos hablan por su boca, entonces eso sí va a contaminar su alma y va a contaminar su espíritu. Entonces, cuando aquí habla de boca, por ejemplo, el capítulo 12 de Mateo, el versículo 34 dice, generación de víboras, refiriéndose a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo ustedes van a purificar a alguien cuando ustedes no están purificados? Cuando ustedes son inmundos. Porque tú te conviertes inmundo cuando tú realmente, por medio de las desobediencias, invalidas la Torá. ¿Entiendes? Entonces, si tú obedeces al mandamiento de aquellos fariseos que tenías que hacer esa oración para purificarte antes de comer, y eso no está en la Torah, entonces tú te haces inmundo. Por eso es que Yeshua dice que son ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces el punto es que si tú oyes y haces lo que sale de su boca, tú sí te vas a contaminar. Y Yeshua dice, no lo que entra en la boca contamina. Es decir, ustedes van a comer y esa comida no les va a contaminar. Y después dice, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca de los escribas y fariseos, lo que sale de su boca, el mandamiento que sale de su boca, eso sí les va a contaminar, porque lo que sale de su boca no está alineado a mi palabra, porque yo en ninguna parte he dicho, porque ni escribió Moisés, ¿verdad? Yo en ninguna parte he dicho que deben lavarse las manos con las palabras que ellos han dicho para que ustedes sean puros. Eso no tiene fundamento bíblico, por lo tanto puede contaminar, porque no estoy en la verdad, y eso puede abrir puertas para que el enemigo de una manera u otra pueda atacar a la vida, pueda atacar a un creyente, pueda atacar a una familia, pueda atacar a una casa. ¿Por qué? Porque no estoy fundamentado en la verdad. Y cuando yo no estoy fundamentado en la verdad, que es lo que me lleva a la santidad y a la pureza, entonces estoy contaminado. Y cuando yo estoy contaminado, yo puedo atraer las fuerzas del mal contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia, contra mi generación, contra mis hijos. Entonces el punto es la contaminación que puede venir al corazón del hombre, al alma del hombre, al espíritu del hombre, por lo que dicen, en este caso, por lo que dicen los fariseos. Por eso es que ellos se molestan. Lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Creo que los fariseos entendieron más que los mismos discípulos, porque Yeshua le estaba hablando en su contexto. De hecho, la Torah escrita, el Talmud, se le dice Torah Shalpej. Torah Shalpej, literalmente lo que traduce en hebreo es instrucción por medio de la boca. Shalpej, Pej es boca. O sea, instruir por medio de la boca, o instruir por medio de los mandamientos de hombre, por medio de las tradiciones de los hombres. En el Talmud reposan pues muchas tradiciones. Muchas están de acuerdo a la Torah o a la Escritura, y muchas están en desacuerdo a la Torah. Por lo tanto, contaminan. ¿Se da cuenta? Contaminan. Esto es en este ámbito, por decir así, religioso, pero esta realidad en nuestras vidas también pueden tener efectos negativos. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado de lo que oímos, porque no es lo que tú comes lo que te va a contaminar.
porque eso sale a la letrina, sino lo que comemos espiritualmente cuando oímos lo que otras bocas hablan. Entonces eso sí puede contaminar, porque lo que ellos hablan, lo hablan de un corazón corrompido. Entonces, si yo de espíritu a espíritu abro la puerta por mi debilidad espiritual y empiezo a comer lo que me han dicho, entonces eso me hace inmundo, eso me contamina y eso automáticamente puede abrir puertas hacia el enemigo. Entonces, ¿cómo el enemigo puede tocar a un creyente o cuál es la estrategia que utiliza? Una es la desobediencia. Cuando nosotros estamos en contra del mandamiento de la Torá, estamos en desobediencia, y la desobediencia en el mundo espiritual me lleva a una contaminación, y cuando hay contaminación eso atrae al enemigo. Cuando hay una comida que está descompuesta, eso atrae las moscas. Cuando hay excremento, eso atrae las moscas. Cuando hay contaminación, cuando hay impureza, eso atrae las moscas. Y recuérdense que mosca en hebreo se dice tzbubim, y de ahí viene Belzebú, señor de las moscas. Entonces, fácilmente el enemigo puede tocar la vida de un creyente cuando el creyente entonces está en desobediencia o no se alinea o se somete a la instrucción divina. Otra de las maneras como el enemigo puede tocar a un creyente, o vamos a decir, a alguien en el cuerpo del Mesías, ¿no? Es por medio de las maldiciones generacionales. Hay maldiciones generacionales, por ejemplo, de divorcio, por ejemplo, de infartos, por ejemplo, de cáncer, por ejemplo, de enfermedades terminales a familiares en la línea femenina o en la línea masculina. Entonces, siempre las femeninas, siempre los masculinos tienen este problema, o las femeninas tienen, es porque anteriormente algo se ha hecho que ha contaminado, y esa contaminación conecta el alma y el espíritu, porque la escritura dice que el alma en la sangre está. Entonces, cuando atrás se hacen trabajos, se hacen hechicerías, se hacen cuestiones de tipo espiritual para traer sanidad, o para traer, por ejemplo, si alguno de nuestros antepasados fue un brujo porque estaba enfermo, porque quería dinero, porque quería posición, porque quería esto, aquello, el otro, está contaminando la línea generacional de sangre. Pero en la sangre, el alma en la sangre está, dice la escritura. Entonces, de alguna manera estamos conectando nuestra alma, o está conectada nuestra alma con aquellos pecados y aquellas consecuencias que hicieron nuestros antepasados. Por eso es que nosotros debemos de romper con las maldiciones generacionales para traer entonces la bendición completa que el Señor ya ha escrito en la palabra. Entonces, usted dirá entonces, bueno, entonces quiere decir que el creyente puede estar bajo maldición. Bueno, eso es relativo desde el punto de vista que lo veamos. Puede estar bajo maldición, no por su actitud, entre comillas, o no por su vida, sino por la vida de sus antepasados, porque los conecta por línea de sangre. Entonces, repito, una de las formas como el enemigo puede tocar a un creyente en el cuerpo del Mesías es, uno, por desobediencia. Desobedecemos, abrimos puertas. Dos, por maldiciones generacionales. Entonces, hay maldiciones generacionales que se cobran a los años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30, 40, 50 años, dependiendo el pacto que hayan hecho nuestros antepasados. Y yo les voy a decir algo, en Latinoamérica es muy difícil que en la línea generacional nuestra no haya alguien que haya estado en hechicería, o en idolatría, o en brujería, o en cualquiera de los pecados que la Torá condena a muerte. La muerte es separación del Señor. Y otras de las
de las formas que el enemigo puede tocar a un creyente es por medio de la hechicería. Entonces usted dirá, pero por medio de la hechicería, pero si Yeshua está conmigo, pero si conmigo está el Señor, ¿cómo me va a tocar? ¿Cómo? Bueno, te puede tocar si, aunque tú eres creyente, estás en el cuerpo del Mesías, tú permaneces en desobediencia. Si hay cosas que el Señor te ha mandado a ordenar y tú no lo has ordenado y sigues en esa desobediencia y sigues en esa actitud y sigues en ese comportamiento, tú estás abriendo puertas y el enemigo entonces puede llegar a ti. Por ejemplo, el pastor Pedro Carrillo, y yo tomo esta enseñanza de él habla de abrir puertas y habla de portales que se abren o que pueden abrir los hechiceros, los brujos, para venir contra el pueblo del Mesías. Y es una realidad. Y nosotros debemos entender que estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Como también debemos entender que el enemigo está vencido. Y es un enemigo que ya perdió la batalla. Pero yo debo hacer lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque la Escritura a mí me dice, ¿verdad? Orad en todo tiempo. Entonces usted dirá, pero si yo no estoy en pecado. Pero entonces la pregunta es, pero tú estás orando en todo tiempo. Tú estás velando. Tú estás caliente o estás frío. O sea, está bien que no practiques el pecado, pero no solo no practicar el pecado no te da la certeza y la seguridad de que el enemigo no te va a tocar porque tú no practicas el pecado, pero está en la otra parte. Por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Y dice que debemos de ponernos la armadura, pero estar firmes, ¿verdad? Para estar firmes, vamos a buscarlo, el libro de Efesios. Siempre ahí nos habla bien claro, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, estad firmes. Quiere decir que yo voy a estar en lucha, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo no estoy fortalecido en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, yo puedo abrir puertas a una hechicería. Yo puedo abrir puertas a una situación espiritual negativa para mi familia. ¿Por qué? Porque yo no estoy fuerte espiritualmente, estoy débil. Escuche, Sansón, que es un tipo o un ejemplo de lo más poderoso y lo más débil en el creyente, él no pudo ser dominado, sino cuando Dalila lo trabajó por medio de sus palabras. Porque no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de la boca, lo que contamina. Sansón fue contaminado por las palabras que salieron de la boca de Dalila. Y una vez que él fue contaminado completamente hasta lo último, fue que perdió sus fuerzas. Ahora, ¿Sansón era creyente? Sí, era creyente. Sansón, el hombre poderoso, el hombre que destruía, que tenía una fuerza enorme, destruía ejércitos, destruía con la quijada de un burro, mató a yo no sé cuánto. Sansón, el hombre temido, el creyente Sansón, sí, el hijo del sacerdote, sí. Pero ¿qué pasó? Fue seducido. ¿Qué pasó? Dice Jueces 16:17, que su alma fue reducida a mortal angustia hasta la muerte. Fue reducida su alma. ¿Por quién? Por Dalila. Pero Dalila, ¿qué significa? Dalila significa debilidad. Esa palabra Dalila significa debilidad, viene de Dalal. Entonces, si nuestro espíritu está débil, así tú no estés practicando el pecado, tú puedes darle una oportunidad al enemigo para que venga contra tu vida con situaciones duras y difíciles. Por eso la Escritura dice que debemos orar en todo tiempo. No deis lugar al enemigo. Orad sin cesar. Ahora, acá el libro de Efesios está: estad firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad.
Si somos mentirosos día y noche, estás abriendo puertas, estás siendo desobediente a la palabra. Si tú no te concientizas de que por la línea generacional hay maldiciones que hay que reventar, tú estás abriendo puertas, porque eso lo habla la Escritura, estás desobedeciendo. Y lo otro es aquello, porque Balaán, aunque quería maldecir a Israel, no pudo, la hechicería no pudo llegarle al pueblo de Israel, porque estaban en rectitud, estaban en rectitud delante del Señor. Muchas veces pasa así. Entonces, ¿qué utilizan los brujos para poder venir contra nosotros y para que eso haga efecto? Tratan de debilitarnos. ¿Con qué nos tratan de debilitar? Con cualquier cosa. Dalila puede ser el teléfono, Dalila puede ser la música, Dalila puede ser tu amigo o tu amiga. Dalila puede ser programas de televisión que no te convienen. Dalila puede ser el trabajo, Dalila puede ser cualquier cosa que debilita. Y cuando el cuerpo está debilitado no va a tener la fuerza. Porque esa debilidad de una forma u otra viene por desobediencia. Porque si el Señor dice, orad en todo tiempo. Entonces sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 11 dice, vestido de toda la armadura de Elohim, para que puedas estar firme contra las hechanzas del enemigo. Y hay otra parte donde dice, y habiendo acabado todo, estás firmes. ¿Qué utilizan? A mí me llamó mucho la atención esta enseñanza del pastor Pedro Carrillo, que utilizan los hechiceros para poder tocar a un creyente. Bueno, tienen que trabajar en la debilidad, tienen que poner a un demonio que se llama Dalila para poder debilitar al creyente. Y lo peor que puede hacer el creyente es oír a Dalila. Si tú oyes a Dalila te vas a contaminar, y si te contaminas estás abriendo puertas y el enemigo viene con fuerza. No es lo que entra lo que te contamina, sino lo que sale de la boca de tus enemigos. Entonces, ¿cómo hacen los hechiceros? Bueno, puede ser, ¿verdad? Porque en el pueblo del Señor yo estoy seguro que hay gente que le han hecho mucha hechicería y no cae. Claro que no cae, porque hemos vencido por la sangre del Cordero, y mientras nosotros cumplamos lo que está escrito, no va a caer. Pero en el momento que entre debilidad, por eso es que es peligroso que un creyente, que un guerrero se descuide y caiga en debilidad, porque hay cuentas pendientes con el infierno, hay cuentas pendientes con el enemigo, que está buscando cualquier cosita para poder venir contra ti o contra mí. Entonces, ¿qué usan? Bueno, pueden utilizar a sus instrumentos y van y lanzan, por ejemplo, tierra de muertos frente a tu casa. Si es una persona que no está clara, entonces, ¡ay! Tierra de muertos, ¡ay! No va a pasar nada si tú estás fuerte. Si estás débil, hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué más utilizan? Fotografías, altares. Yo estoy seguro que muchos nombres de nosotros están en altares. Yo estoy seguro de eso. Porque el enemigo, es enemigo. Así te diga, buenos días. Así te diga, ¿cómo están? Tú no sabes quién es tu enemigo. A lo mejor es el que está dentro de tu casa o al lado. Entonces, pueden utilizar bebedizos, por ejemplo, dándote bebida o dándote comida. Yo recuerdo que en una oportunidad yo comí y la persona que me dio la comida era una persona muy allegada a mí, pero a mí siempre me puso eso un poquito pensativo, porque yo veía a esa persona que tenía buena amistad con una mujer que era una bruja. Entonces, bueno, lo cierto fue que me dio una comida y eso, estuvimos compartiendo. Apenas yo terminé de comer, ¿de acuerdo? Y eso fue
esta que es carne con espaguetis así. Bueno, apenas yo terminé de comer, estaba bien sabrosa de paso, fui para el baño y la vomité absolutamente toda. El Señor me hizo entender en mi espíritu que eso estaba compuesto. Si a muchas veces también es la misericordia del Señor, pero si una persona está débil, pudiera alcanzarle al enemigo por medio de una hechicería, porque muchas veces puede ser así, pero el Señor también es misericordioso, ¿sabe? El Señor guarda a sus hijos. A veces no estamos lo constantemente poderosos en el espíritu, y el Señor en su misericordia nos guarda, y su misericordia nos protege. Pero no quiere decir que vamos a abusar de la misericordia y del amor del Señor. Con comidas, a mí me sorprendió mucho porque el mismo pastor decía que muelen a veces los huesos de los muertos en las comidas y se lo dan a los creyentes. Y entonces empiezan las cosas. Entonces imagínense, si nosotros tenemos a un enemigo que día y noche está buscando a quien devorar, y nos damos entonces el lujo de estar débil ante una situación donde hay una proliferación de hechicería, de maldad y de brujería como nunca. Díganme, en Venezuela, en Cuba, en Haití, en todas partes del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado para mantener nuestro espíritu y nuestra alma limpia, porque no es lo que comes lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Y muchas veces esto viene por conjuro o por lo que nosotros oímos y creemos. Porque si tú por miedo crees que te va a pasar. Así que nosotros en esto tenemos que ser un poco precavidos, porque pueden utilizar nuestros pañuelos, zarcillos, prendas, billetes, relojes, y él explicaba congregaciones donde billetes compuestos para traer ruina, para traer todas estas cosas. Y no es que pasen porque Satanás es súper poderoso, sino que pudiera pasar, porque tampoco le vamos a dar crédito a los brujos y los hechiceros del diablo que tienen el poder para destruir el poder. No, ellos no tienen poder, el poder lo tenemos nosotros, pero el poder viene cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Si Dalila gana la guerra, señores, entonces estamos entregados a nuestros enemigos. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ella en perseverancia, suplicando por todos los santos, no va a entrar absolutamente nada, sino que se le va a devolver si tú con la autoridad de la palabra lo haces. Y en una oportunidad, yo recuerdo, con esto finalizo, que una vecina que yo tenía en Caracas, Venezuela, me llama porque específicamente en un lugar de su casa salía un cúmulo de gusanos que hervían así. Y mire, yo limpié, le pasé cloro y cloro, el otro día otra vez los gusanos, y limpio y esto, y muevo esto, y cloro, y otra vez los gusanos. Y le digo, no, es que esto es espiritual. Sí, bueno, vamos a orar y vamos a devolver eso de donde vino. Y recuerdo que yo oramos porque ella es creyente también, reprendimos eso y dijimos que esto se vaya de donde vino en el nombre de Yeshua. El otro día, cuando yo voy saliendo del trabajo, veo que la señora de abajo, que por cierto es bruja, estaba limpiando, sacando con agua y creolina de la casa, estaba desesperada sacando. A mí se me había olvidado. Cuando llegué ese mismo día en la tarde del trabajo, 4 de la tarde, veo un murciélago delante de la puerta que está aleteando así medio muerto. Me acordé lo que dice la palabra y le metí un zapatazo, pero un pisotón, que dejé la sangre ahí y todo. Y terminé de matar el murciélago. Entonces, si nosotros permanecemos en lo que la palabra dice, mire, el enemigo no va a poder hacer absolutamente nada. Pero
Si el cuerpo del Mesías está debilitado, entonces le estamos dando cabida al enemigo y se la estamos poniendo fácil. Entonces, que el Señor nos ayude a cuidar nuestro espíritu de contaminación. Satanás no va a contaminar tu espíritu y tu alma porque él es bravo. Él te va a poner tierra muerta y ya estás contaminado. No. Pero si la debilidad viene a nuestras vidas, entonces la realidad espiritual del otro lado puede entonces venir sobre nosotros. El Señor nos guarde, tenga misericordia de nosotros. Yo quiero orar y pido, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nosotros clamamos la sangre de Yeshua, porque por medio de tu sangre nosotros hemos vencido y reventamos, destruimos todo altar contra nosotros, toda palabra de maldición, porque nosotros sabemos que han hecho hechicería y esto no es nada del otro mundo. Constantemente, pero constantemente también nosotros alabamos, exaltamos y honramos tu santísimo nombre, declaramos la palabra. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, y en el nombre poderoso de Yeshua nosotros ordenamos que todo el mal que han lanzado contra nosotros se devuelva a sus cabezas, en el nombre poderoso de Yeshua, para que entiendan que con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que entiendan que aunque ellos crean que son fuertes, hay uno que es más fuerte y se llama Yeshua, y Él está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo y nos ha dado el poder y la autoridad para destruir toda fuerza del enemigo en su nombre poderoso, Yeshua. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Oremos los unos por los otros y permanezcamos en la unidad que el Señor nos habla en su palabra del cuerpo del Mesías, para fortalecernos unos a otros. Un gran abrazo y que tengan una semana de bendición. Shalom.